estar con nosotros. Y le hice el llamado a mi hermano Ferrer. Oye, realmente agradecido por Félix Ferrer porque estuvo dispuesto, estuvo quebrantado, está un poco quebrantado de salud. Sin embargo, con mucho deseo y buenas ganas ha aceptado. Yo imagino que la misma esposa le dijo, mi amor, cumple con el deber. Así que nuevamente está con nosotros Félix Ferrer. Félix Ferrer es un pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es maravino, se bautizó desde muy temprana edad y los mejores años de su vida, aún bastante joven, le ha servido al Señor de todo corazón. Él comenzó a trabajar en el Colegio Metropolitano de San Cristóbal como capellán. De allí comenzó también después a trabajar como asociado del pastor Efraín Martínez. Y bueno, al paso del tiempo se le ha dado responsabilidades. Hoy está al frente de un distrito, está casado en el 2019, se casó y de esa unión tienen una preciosa niña. Pastor Ferrer, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Dios te bendiga, te guarde en todo momento y que seas usado por el Espíritu Santo. Eso es lo que Él necesita, sencillez, humildad, para poder ser un recipiente que pueda entonces cada palabra que digas llegar a lo profundo del corazón. Dios te bendiga y bienvenido. Saludos para todos, saludos Pastor Giancarlos, Señor te bendiga, te guarde, después de esta profunda reflexión, ¿verdad?, que nos has dado. Creo que es importante que nosotros podamos buscar al Señor cada mañana, ese es el secreto del éxito en la vida cristiana, en la vida de andar con Dios, buscarlo cada mañana con todo el interés, el corazón y en la medida que hagamos eso, la bendición de Dios podrá reflejarse en cada uno de nosotros. Bien, esta noche me ha tocado, ¿verdad?, compartir la lección y lo que dice el pastor al final, que mi esposa me animó, pues mire, se fue a predicar y me dejó aquí en la casa. Bueno, aquí estamos con mucho ánimo, de muy buena gana, a dar el repaso de la lección. Y debo decir en primer lugar, preciados hermanos, pastores, que de verdad me ha llamado mucho la atención el título de esta clase, porque para el tiempo del apóstol Pablo, él ya sentía y creía firmemente que ya estaba en el fin del tiempo, ya Jesús venía en sus días. Y lo que hacía que justamente trabajara fuertemente por la obra hasta desgastarse y dar su vida en martirio, era ese anhelo que él tenía de ver al Señor venir en las nubes del cielo. Y por eso está escrito, ¿no?, cuando él dijo que luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado. Entonces el apóstol Pablo consideraba eso. La iglesia siente que Dios viene y que el Señor está cerca cuando la iglesia está trabajando por la salvación de las almas. Así que en esta lección hemos visto a lo largo de la semana que el Señor sin duda alguna tiene grandes planes, ¿no? En primer lugar, el Señor nos permite a nosotros mirar la forma en que Él dirige el curso de la historia. Y es interesante poder ver que el Señor tiene el control de todo, de todo, de todo. Vean, el texto de memoria dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como ejemplo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Yo creo, pastor y hermanos, que si hay algo que duele terriblemente es una caída. Una caída marca psicológicamente, pero también trae consigo profundas heridas emocionales, espirituales, todo eso. Pero el apóstol Pablo
estaba pensando en eso, los que piensan estar firmes. Pregunto yo una cosa, ¿estamos nosotros firmes? Tú decías hace un rato que durante 20 años, ¿no? Has sido pastor de esta iglesia y la defenderás porque es tu iglesia y la amas. Y nosotros amamos esta iglesia porque amamos también al Señor. Y el Señor es la razón de que nosotros estemos en esta iglesia, predicando el Evangelio y apresurando su reino. Pero el peligro está en cuando a veces creemos estar firmes. Hay mucha gente que cree estar firme y termina cayendo terriblemente o renunciando a la fe. Me llama la atención que a forma de introducción el folleto, la lección dice que Dios tiene una luz especial en esta era del mundo, un mensaje especial que dar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nosotros sin duda alguna estamos viviendo en un cristianismo light, donde mucha gente no quiere, ¿verdad?, que se vuelva al tiempo de antes. Nuestra iglesia necesita en este tiempo mensajes que puedan llevar a la gente a contemplar la gloria del Señor y la forma en que nosotros hemos de esparcir esa luz que hemos recibido a través de Él. Y esa luz la tenemos en su palabra, en el espíritu de profecía, y justamente eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que nosotros podamos honrar a Dios en todas las cosas. Al llegar al tiempo del fin, se va a definir la salvación de las personas por su fidelidad hacia Dios. Como dijo el Señor a la iglesia, no, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Así que en nuestra vida nosotros hemos de practicar esos mandamientos de Dios y llevar en nuestra persona, dar nosotros diariamente un testimonio como el Señor quiere que nosotros lo demos, una testificación, una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de actuar, siendo responsables para que Jesucristo siempre se mantenga en alto. Nosotros tenemos un mensaje muy grande que dar al mundo, es una responsabilidad muy grande. Y de esa forma el Señor quiere que nosotros podamos avanzar en el cumplimiento de la misión. Pero para que podamos avanzar en el cumplimiento de la misión y dar esa proclamación con poder del mensaje que necesita la iglesia hoy en día, sin duda alguna, apreciados maestros, necesitamos pedirle a Dios que Él nos dé la presencia, la compañía y la dirección del Espíritu Santo. El mensaje no va a ser terminado si el Espíritu Santo no desciende sobre la iglesia. Solo el poder de Dios puede hacer posible lo que es imposible. Tardaríamos muchos años más todavía en este mundo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, descienda sobre sus hijos, el Señor en primer lugar permitirá que sus hijos puedan brillar en esa luz, ¿verdad?, de su palabra, puedan ser santificados y entonces la iglesia pueda llevar el mensaje a todo rincón del mundo. Hay algunas ciudades dentro de la lección que nos sirven como referencia y ustedes ya las conocen bien, que es la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero las ciudades de Sodoma y Gomorra están descritas, en la Biblia, de acuerdo a que por causa de sus pecados, el desagrado de Dios cayó sobre ese mundo antediluviano. Y lo que trajo la destrucción de esas ciudades no fue el desconocimiento de Dios o de su ley, sino más bien el temor de Dios que fue desapareciendo del corazón de las personas y la forma en que la gente trataba la ley de Dios con desdén, con desprecio. Hoy en día nosotros podemos predicar el mensaje, nosotros podemos llevar la palabra y muchas veces se tratará el mensaje de Dios con desdén. Hay gente aún dentro de la misma iglesia que no aceptará el mensaje del Señor, porque el mensaje de Dios, hermanos queridos, es un mensaje duro que exige la renovación de la mente y del corazón. Por eso es importante, como dice la Biblia, ¿verdad? Me buscaréis y me hallaréis
cuando me buscares de todo vuestro corazón. Así que una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros como iglesia es, es lograr, solo por el milagro de Dios, que el temor de Dios sea algo muy importante en nosotros. Cuando tememos a Dios, nosotros amamos a Dios. Y es importante explicarle a la iglesia esto, que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros tememos al Señor, cuando nosotros honramos su ley, nosotros entonces sí haremos la diferencia en el mundo en que nos encontramos, en la época en la que nos encontramos. Así que otra de las cosas que trajo la destrucción de estas ciudades referenciales fue la intensa mundanalidad de aquella generación que es igualada por la generación presente. Podría ser que al principio la gente sienta temor por causa del mensaje y la convicción se apodere de ellos y entonces algunos se vuelvan de sus pecados, ¿sí? Para vivir una vida en el Señor, pero en la medida que la gente se va despegando de Dios, y eso podría ser una reflexión para nosotros, que estando entre la iglesia, que teniendo algún cargo dentro de la congregación, que teniendo puestos de responsabilidades, podría haber en nuestro corazón mundanalidad. Y realmente eso es lo que ha frenado, eso es lo que ha frenado el trabajo eficiente del Señor en la iglesia. Si en nuestras iglesias hubiera menos mundanalidad y hubiera más consagración, seguramente grandes cosas sucederían en nuestra iglesia. Seguramente la gente recibiría al Señor, porque la iglesia no es propiamente un local al cual se va a adorar. Más que un local, la gente que integra la iglesia es la iglesia como tal. Tú eres la iglesia y cuando tú estás consagrado al Señor, entonces tu amor por Cristo se va a mantener. Entonces, las dos cosas que trajeron la destrucción de esas ciudades fue que el temor de Dios desapareció del corazón de las personas y en segundo lugar es la intensa mundanalidad que penetró en sus vidas. Naturalmente, pues esta generación y todas las generaciones anteriores y posteriores, hasta que Cristo venga, también tendrán ese espíritu. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en el Señor y entonces podemos ser luz en medio del camino. Noten ustedes, hermanos, que es importante que podamos reflexionar sobre este asunto de Sodoma y Gomorra. La hermana White escribió una cita en El conflicto de los siglos, en el capítulo 18, específicamente en la página 354. La hermana White habla acerca, ¿verdad?, de lo que hizo que la iglesia perdiera el amor al Señor. Y esto es para reflexionar. Dice la hermana Juan lo siguiente: pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia, por el orgullo y el formalismo se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. Qué importante esta parte, me llama la atención porque la lámina anterior entonces nos muestra que la generación antediluviana tenía o vivía una mundanalidad intensa y que entonces ahora lo que hace que el amor hacia el Señor se enfríe en nuestra iglesia podría ser esa parte, la parte donde podamos ir dejando la humildad delante del Señor y entonces caer en el formalismo, en el orgullo. Yo creo que una de las cosas que necesitamos mucho en nuestras iglesias es la humildad. Noé fue un hombre muy humilde, porque Noé, cada martillazo que le dio a esa arca era un testimonio de que el mundo iba a acabarse mediante el agua. Fue un hombre fiel que se mantuvo firme a los principios
leal a Dios en medio de las burlas y en las circunstancias, pero su amor por Cristo nunca se enfrió, su amor por Cristo nunca menguó y la fe en que el Señor cumpliría la promesa se mantuvo durante 20 años. Así que Noé, por ejemplo, hizo la diferencia y hoy en día nosotros debemos hacer la diferencia. Será, hermanos, que en nuestras iglesias hay amor, hay más amor por otras cosas en lugar de amar al Señor, porque eso es para reflexionar. Y es que el Señor nos juzgará a nosotros de acuerdo a las cosas que hayamos hecho. Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad y es saber que nuestro papel es importante porque estamos en las últimas páginas de la historia de este mundo y el Señor está pronto a venir. Por eso es necesario que nosotros podamos velar, orar y mantenernos con la mirada puesta en el Señor Jesús. Como iglesia a veces colocamos la mirada más en las circunstancias del presente, en las dificultades, con los problemas, y quitamos la mirada de Jesús. Y a causa de todo lo que contemplamos, nuestro amor por Jesús muchas veces tiende como a enfriarse, pero nosotros tenemos que amar al Señor, porque el Señor dice en su palabra: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Así que es importante recordar que a ese Dios que nosotros esperamos, que amamos, que deseamos que vuelva en gloria, también es el Dios que está revisando nuestro caso, hermanos queridos. Ese Dios es el juez de toda la tierra y el Señor, entonces, yo creo que el Señor está haciendo todo lo que está a su alcance para que nosotros vayamos al reino de los cielos. Creo que aunque nuestro caso pudiera ser a veces desesperado, tenemos un abogado en los cielos que puede ayudarnos y que mediante los méritos de su sangre nos ayudará, hermanos, valga la redundancia, para que nosotros entonces alcancemos la salvación que ha sido prometida para todos aquellos que aman y confían en el Señor y creen y esperan su venida. Dice la hermana White en El conflicto de los siglos, en la página 535 del capítulo 29, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta y cada deber descuidado, cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Me llama la atención la forma en que la hermana White lo describe porque nosotros estamos esperando a un Dios santo y un Dios santo exige de nosotros santidad. Para tú cumplir la misión, para tú poder llevar el evangelio, necesitas andar en santidad. Y está escrito en la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso esa es la consecuencia. Si tú andas con Dios, si tú te entregas a Dios, si tú caminas con Dios, el resultado será que el Señor se revelará en tu vida y cuando Cristo venga, el Señor te llevará al reino de los cielos sin santidad. Entonces, frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud. Miren, hermanos, podría ser que nosotros nos olvidemos de algunas cosas y de muchas más, pero el Señor no se olvida de nada. Yo quiero invitarles a que ustedes puedan leer ese capítulo 29 del conflicto de los siglos que habla del juicio investigador. La hermana Guay es muy clara y detalla la forma en que se lleva a cabo el juicio. Pero lo cierto es que el Señor tiene nota de cada mala palabra y de cada acto egoísta. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar cómo va nuestra vida. Si nosotros estamos esperando al Señor, si nosotros estamos viviendo en santidad, ¿será que hay acaso algún pecado en nuestra vida que no nos permite crecer y avanzar? ¿Será que por esa razón es que nosotros no hemos dado la misión? Lo cierto es que la hermana White dice que cada nombre es mencionado y cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. Nuestros actos, nuestras palabras y nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión para la derecha o la derecha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en favor o en contra de nosotros. Quiero decirles, hermanos queridos, que nosotros tenemos un poderoso abogado y ese abogado es Cristo Jesús. No importa
muchas veces la situación en la que nos encontremos. Lo cierto es que en Jesús hay esperanza para cada uno de nosotros. Me gusta ese versículo que está en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 2, donde dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Hoy el Señor quiere interceder por cada uno de nosotros. Hoy el Señor quiere que nosotros vivamos de acuerdo al tiempo en el que estamos. Y saben, hermanos, estos días son malos y nosotros debemos de consagrar nuestras vidas a Dios de verdad, verdad. Porque miren, el pueblo de Dios muchas veces se quedó ciego por no prestarle atención a lo que estaba escrito. Y Pablo ya escribió, valga la redundancia, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. El Señor quiere que nosotros podamos meditar en lo que está escrito. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor? ¿Será que nosotros estamos consagrándonos a Dios diariamente? ¿Será que cuando venga la destrucción sobre este mundo, si estamos vivos, podremos mantenernos en pie? ¿O será que nosotros seremos raídos con todos aquellos que se han olvidado de Dios? ¿Será que estamos viviendo hoy en la actualidad conforme al Señor quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo estamos usando la luz que el Señor nos ha dejado a través del Espíritu Santo, a través de la hermana Guay, esos escritos inspirados, y también a través de su palabra? ¿Cómo estamos usando eso? ¿De qué forma estamos viviendo y practicando el conocimiento que hemos adquirido para nuestra salvación? Son cosas en las que nosotros necesitamos meditar. Y para ir terminando, yo quisiera que siempre nuestro amor por Jesús se mantuviera. Que nada te aparte del Señor Jesús. Porque en este tiempo, en este último tiempo, en este fin del tiempo, muchos entran en la iglesia y pocos duran en la iglesia. Pero si tú te has mantenido, mantente firme hasta el fin. El secreto de mantenerte firme es, sin duda alguna, siguiendo al Señor Jesús, buscándolo con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que mañana cuando des la lección el Señor pueda usarte para dar la clase, que el Espíritu de Dios pueda usar tus labios, recordarte lo que has estudiado y desafiar a los hermanos a que en este tiempo necesitamos dar el testimonio que es preciso dar. Queridos hermanos, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes esta noche. Pastor Giancarlo, gracias. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Estamos terminando a la hora exacta. Yo espero que el Señor nos permita, ¿verdad?, poder llevar a la iglesia la reflexión, cada día estar más cerca de Dios y sobre todas las cosas, pues, ir haciendo lo que nos toca hacer, que es vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor Giancarlo, por la invitación. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga a ti también, Pastor Ferrer, por aceptar la invitación de estar con nosotros. Hubo una parte interesante que